Gracias, senadora. Tiene la palabra el licenciado Pablo Gómez, representante del PRD. Gracias, consejero presidente. Buenas noches, señoras y señores. Voy a hacer lo que hizo el consejero presidente, con el permiso de ustedes. Voy a hablar en los dos puntos, en el orden del día, como dicen los abogados, por economía procesal. Lo primero que quiero decir es una referencia a lo último que dijo el consejero presidente. Esto no es ningún pacto fundacional de la Ciudad de México, porque miren ustedes, y sí lo quiero decir en un tono de protesta. La Ciudad de México se fundó en el siglo XIV y desde entonces es una ciudad, y desde entonces siempre fue una gran ciudad, siempre. Fue entonces cuando se fundó con ese nombre, ni siquiera ha cambiado de nombre. Entonces, hablar de algo que tenga que ver con la fundación de la ciudad está mal, ni siquiera jurídicamente. Vean la Constitución cómo estaba antes de la reforma y cómo dice: la Ciudad de México es el Distrito Federal. La Ciudad de México es el Distrito Federal, no era al contrario. No era el Distrito Federal la Ciudad de México. La Ciudad de México fue políticamente considerada Distrito Federal. A diferencia de Washington, pues sí, que era un invento. Esta solo jurídicamente fue una copia, porque en los hechos esta era una gran ciudad que ya tenía siglos. No sabemos cuántos siglos le quedan, pero lo que sí sabemos es que es bastante antigua, sobre todo hablando del continente americano. Es una de las más antiguas. Bueno, además no hemos hecho ningún pacto. Yo quiero aquí, una vez más, rechazar que el momento en que la Ciudad de México por fin va a expedir una constitución propia muy acotada, porque el artículo 122 se excedió una vez más con la Ciudad de México, a la que la quieren llevar de la mano como si fueran sus habitantes menores de edad, como siempre los poderes federales nos han tratado. Bueno, pero se le impuso el sistema de los diputados biónicos. Miren ustedes, en la historia del país, que tampoco es muy grande, porque en México, pues, como país independiente no tiene mucho tiempo, pero sí el suficiente como para que hubieran ocurrido cosas. Nunca hubo legisladores biónicos. Esta es la primera vez que en algún sitio se produce el legislador biónico. Probablemente fueron biónicos los que mandaron a Cádiz, algunos por lo menos. El país estaba en guerra y la forma de elegir diputados era entre unos cuantos. Pudieron haber sido designados de dedo. Voy a averiguar algo sobre el asunto, pero de todas maneras no importa, porque México no era un país independiente, era todavía Nueva España. Que este constituyente tenga diputados biónicos y diputadas biónicas es una vergüenza frente al mundo entero. Legislador biónico fue Pinochet. De ese tamaño es el asunto. Creo que la Corte debería impedir eso, porque es el único recurso que hay para un control constitucional verdadero y para declarar que los transitorios de un decreto de reforma constitucional no forman parte de la Constitución, que no se necesita solo para hacer constitución el que los congresos de los estados en referéndum legislativo voten un precepto, sino algo mucho más que eso.
y el rompimiento con algo que ni siquiera es una tradición, sobre lo que ni hay jurisprudencia, sobre lo que no hay nada, mucho menos ley constitucional. Este es el momento en que la Corte llame la atención y le diga al Congreso: no lo vuelvas a hacer, porque eso no se vale. Hacer constituciones de bolsillo, establecer normas contrarias a la Constitución, utilizando como instrumento los transitorios de un decreto de adiciones y reformas constitucionales, me parece, francamente, por decir lo menos, pues una grosería, por decir lo menos. La Corte debería echar abajo eso, y todavía puede en estos días, la semana que entra. Difícilmente lo hará, porque el país todavía no está maduro, no tiene todavía tribunales al nivel de la contemporaneidad mundial. Tampoco partidos ni tampoco leyes. Pero las tendrá todo eso. Por lo pronto, no creo yo que haya exclusividad en la presentación de proyectos. La presentación del proyecto a la Asamblea Constituyente será, bueno, la presentación de un proyecto. Yo por lo pronto, antes de 10 días, voy a presentar un proyecto completo de Constitución. No necesito permiso. Soy ciudadano. Puedo hacerlo. Punto. Y lo haré. Porque si algo se va a discutir, pues tiene que empezar a discutirse antes del Congreso Constituyente, ¿no? Y no solo durante el Congreso Constituyente o Asamblea Constituyente, como se le llamó para distinguirla de los estados, lo cual es una necedad que ya es absurda. Muchas gracias por su atención, señores. Gracias.